Y aquí nos encontramos con dos personalidades que para el caso que estamos tratando son muy importantes valorarlas, entenderlas y sobre todo trabajar sobre las mismas, tanto por exceso como por defecto. Es decir, hay un tipo de personalidad denominada tipo B que son personas o personalidades que de alguna manera se toman la vida con filosofía, es decir, son personas calmadas, sosegadas, que tienen una característica en la que la templanza y la moderación les ayuda a sobrellevar o manejar las situaciones que para otros podrían ser muy demandantes, muy exigentes y muy estresantes, y que para ellos es como si los problemas no les afectaran. Entonces, ese tipo de características de personalidad son interesantes, ¿vale? O esos rasgos son interesantes, no solo entenderlos, sino luego, a la hora de la intervención o del trabajo, poderlos potenciar, poderlos hacer mayor dentro de las características de personalidad, hacerlos más partícipes. Y luego hay otro tipo de personalidad denominada tipo A, que sí que ha habido muchísimos estudios en los que han definido como personalidades que tienden a la excesiva respuesta frente a cualquier situación. Son personas muy demandantes, muy exigentes, competitivas, con gran rasgo de perfeccionismo, que hablan muy rápido, que son muy impacientes, es decir, son personalidades que pueden llevar a que ese desgaste a nivel activo, de actividad conductual, fisiológica, incluso motora y emocional, pueda llevarles a lo que se sabe con mucha evidencia, que son los ataques coronarios, infartos de coronarios, etc. Por lo tanto, entender que dentro de nosotros diferentes estilos de personalidad pueden conllevar a que respondamos de manera más exagerada frente a una situación, o que nos tomemos de manera más moderada cualquier evento que nos ocurra en el día a día. Otro tipo de características que también debemos de entender son los valores, las creencias y las actitudes que también tenemos frente a cualquier situación. Las actitudes pueden ser positivas o negativas. Todos tenemos una actitud frente a algo, frente al fútbol, frente al deporte, frente al levantarnos por la mañana o acostarnos por la noche, frente a una situación con mucha demanda. Es decir, cada persona tenemos unas ciertas actitudes que puedan ser positivas o negativas para diferentes situaciones, que esto es importante valorarlas para comprender hasta qué punto la situación que te provoca estrés, ¿vale? La actitud que tú adoptas frente a la misma es más negativa que positiva. Es decir, actitudes más radicales, más inflexibles, suelen provocar mayor grado de sufrimiento. Al igual que las creencias, a mayor irracionalidad, a mayor rigidez en las creencias sobre cualquier situación, ¿vale? También mayor sufrimiento nos puede provocar el entorno o la situación que estemos experimentando. Si creemos que, el trato con las personas, con X personas, es algo negativo, una actitud negativa frente a la misma, y además mantenemos o tenemos interiorizado ciertas creencias irracionales o sesgadas o inflexibles sobre el mismo, cuando nos expongamos a este tipo de personas nos provocará más rechazo, más estrés, que si tuviéramos una actitud positiva e incluso tuviéramos creencias más objetivas, más racionales y sobre todo más de acercamiento. Y también los valores son importantes tenerlos en cuenta a la hora de entender en profundidad qué es el estrés. En definitiva, dentro de nosotros existe toda una serie de estructuras, constructos que también nos ayudan a entender
por qué reaccionamos como lo hacemos frente a diferentes situaciones. También es importante estudiar o evaluar los estilos de afrontamiento, cómo afrontas, ¿vale? Cómo afrontas tú las diferentes situaciones. Y aquí nos encontramos con diferentes estrategias. Hay quienes a la hora de afrontar una situación utilizan la confrontación directa, rápida e incluso en ciertos grados agresiva, como podemos ver en las noticias actualmente cuando vemos lo que está pasando con el presidente de Estados Unidos, que adopta un estilo de afrontamiento muy agresivo, muy confrontativo. Es decir, quizá en ciertas ocasiones pueda ser beneficiosa, como cuando alguien quizá nos está agrediendo y tengamos que responder con ese estilo, ¿vale? Para poder salir de la manera menos violentado, de la manera menos dañina frente a esa situación. Pero si adoptamos ese tipo de estilo, puede llevar al momento en que la situación nos genere confusión de si ese es el más adecuado o no. Hay otros, en total hay 9 conocidos, pero hay muchísimos en las cuales podamos afrontar una situación. La búsqueda de apoyo social es un estilo, ¿vale? Que también debemos de evaluar de si lo tiene o no lo tiene la persona, porque en ocasiones las fórmulas o los estilos que tiene a la hora de afrontar la situación quizás no sean los más adaptativos. Por ejemplo, escapar o huir es otro estilo de confrontación que no es bastante. Además, actualmente se valora como la evitación, como uno de los recursos, ¿vale?, que generan en muchas ocasiones problemas o que mantienen los problemas de ansiedad y de estrés. Por lo tanto, entender ese tipo de estilos de respuesta nos puede ayudar también a entender por qué o qué es lo que no hacemos adecuadamente para poder afrontar de la manera más adecuada las situaciones de estrés del día a día. Y en última instancia, sí que me gustaría que pudiéramos entender, como última pregunta, entender cuál es el proceso, ¿vale? Ya hemos explicado los estímulos externos, las características, algunas características internas de la persona, pero ¿cuál es el procedimiento, cuál es el proceso por la cual desde que recibimos una situación, desde que nos encontramos en una situación hasta que respondemos de manera estresada, ¿no?, con respuestas de estrés? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nosotros? Y este factor es muy importante entenderlo porque, de alguna manera, es uno de los causantes o una de las moduladores más importantes a la hora de comprender y afrontar la situación y darle solución de la manera más adaptativa. Aquí encontramos que desde que recibimos a través de los sentidos, ¿vale?, a nivel perceptual, vamos valorando todo estímulo de una manera positiva o benigna o de una manera irrelevante o de una manera estresada. Y esa valoración que realizamos cuando nos enfocamos o nos encontramos con una situación de estrés, eso va a ser determinante a la hora de responder de manera más intensa o de manera más moderada. Es decir, cuando nos encontramos en una situación en la que alguien se nos ha colado en una fila, nosotros valoramos, ¿vale?, valoramos ese estímulo, esa expresión de la otra persona, si es algo irrelevante, es algo positivo o es algo negativo, es decir, es algo estresante. Si lo valoramos como algo estresante, como algo negativo, tenemos todavía 3 posibilidades para hacer que nuestra respuesta aumente, nuestra respuesta del estrés aumente o disminuya. Es decir, si valoramos la situación como algo irrelevante, no pasa nada, dejamos que pase por delante de nosotros y no hacemos mayor el problema de lo que es. Pues no pasará nada, nos mantendremos en calma y continuaremos con la fila.
Si valoramos incluso de manera positiva y nos hace gracia la situación, pues también de alguna manera pues nos sentiremos en calma, sosegados y tampoco reaccionaremos o desgastaremos a nuestro organismo a través de esa respuesta de estrés. Pero si valoramos la situación de manera negativa o estresante, ¿vale? Definiremos ese estrés si es un daño o una pérdida, si es una amenaza o si es un desafío. Es decir, tenemos una segunda oportunidad de valorar el estímulo, ya no solo de si es relevante o irrelevante, positivo o estresante, sino si es estresante, podemos interpretarlo como algo doloroso o amenazante, como cuando nos dan un golpe, ¿vale? Con un martillo en el dedo y es algo que valoramos a priori, de manera automática, como algo doloroso, una pérdida, algo que nos puede causar mucho daño, y ahí sí que de manera natural no tenemos tiempo. Pero generalmente las valoraciones suelen ser de dos tipos que son más comunes, como la amenaza o el desafío. Es decir, a mayor grado de amenaza o de pérdida o de dolor del estímulo, mayor aumentará nuestra respuesta del estrés. Y cuando valoremos de manera desafiante, es decir, que de manera positiva nos valoremos el estímulo, la situación como algo que puede incluso ayudarnos a mejorar, a crecer o que nos estimule, ¿vale? Para poder seguir prosperando en algo, esto ayudará a que el estrés disminuya. Esta es la primera valoración que realizamos cuando nos encontramos en una situación de estrés. Es decir, se nos cruza un coche y hacemos esa primera valoración. ¿Es positiva? ¿Es irrelevante? ¿Es positiva o es estresante? ¿Es dolorosa? ¿Es peligrosa? ¿Es amenazante o es desafiante? Es decir, si dependiendo de la valoración que realicemos, sufriremos de mayor respuesta, aumentaremos nuestra respuesta del estrés o la disminuiremos. Pero no todo acaba ahí. Viene una segunda valoración, denominamos una valoración secundaria, que es esa evaluación que realizamos cuando ya hemos valorado la primera instancia, nos introducimos dentro de nosotros y nos hacemos una pregunta de ¿qué recursos tengo para afrontar la situación? Cuanto mayor número de respuestas ofrezca para dar respuesta a esa exigencia, a esa demanda, mayor posibilidad hará que mi reacción al estrés sea menor. Pero cuando mayor sensación de bloqueo, de desesperanza, de inutilidad o de carencia ofrezca para hacerle frente, aumentará el estrés. Por lo tanto, fíjense que estas dos valoraciones, la primaria y la secundaria, son vitales para poder hacer que las situaciones nos resbalen de alguna manera, no nos afecten de alguna manera o lleguemos a reaccionar como cuando este cliente reaccionó de esa manera cuando se le presentaba una pluma. Fíjese que cuando se le presentaba la pluma, valoró el estímulo como peligroso, como doloroso, como amenazante, y no solo eso, sino que su bloqueo, cuando hacía esa introspección interna, valoraba que no tenía recursos, se bloqueaba y provocando un aumento del estrés todavía mucho mayor, esa angustia, esa parálisis y ese desahogo, ¿vale? O esa angustia frente a una situación que a priori no genera para la gran mayoría ningún tipo de importancia. Aquí es importante tener en cuenta ese tipo de valoraciones. Ya una vez que tenemos esas dos valoraciones, solemos realizar una selección del recurso, ya sea adaptativo o desadaptativo, y hacerle frente a la respuesta. Fíjense que este proceso, ¿vale? Valoración primaria, valoración secundaria, la selección del recurso y la puesta o movilizar todas aquellas respuestas para hacerle frente al estrés. Esto es todo el proceso, un poco más amplio y complejo, pero es un proceso que nos ayuda a entender uno a uno
cómo respondemos frente a las situaciones del día a día. Y es importante ya no solo entender si las valoraciones que yo realice son positivas o negativas, sino en última instancia qué recursos son los que yo pongo en marcha. Es decir, ¿son adaptativos o son desadaptativos? Es decir, hay personas que frente a las situaciones de angustia, de aburrimiento, de desesperanza, de irritabilidad, de ansiedad, pues utilizan un tipo de recurso, después de hacer todas esas valoraciones sobre su reacción, sobre el estímulo, suelen utilizar recursos poco adaptativos, como el consumo de alcohol, consumo de drogas, o de tabaco, por ejemplo, ¿no? Son, al final, la decisión que toman, quizá a corto plazo, sea la que alivie o elimine la estimulación que les está provocando estrés, pero que a medio y largo plazo les va a provocar algún tipo de daño mucho más intenso y mucho más doloroso. Por lo tanto, a la hora de valorar ya no solo la estimulación, o tomar decisiones sobre si me enfado o no me enfado, si mantengo una actitud positiva o negativa frente a mi trabajo, levantarme por la mañana, discutir con mi familia, etcétera, etcétera, demos cuenta que todo eso, todas las estrategias que utilicemos a la hora de afrontar la situación, más tarde o más temprano nos van a pasar factura, tanto de manera positiva como negativa. Por lo tanto, es importante detenernos, pensar y decidir cuáles son los recursos más adaptativos, más funcionales y más beneficiosos para la salud cuando nos encontramos en toda esa serie de estímulos o situaciones que a priori son los causantes, entre comillas, de nuestro estrés. Bueno, pues hasta aquí, más o menos, y de manera a grosso modo, pues una explicación concisa. Espero que les haya gustado. Y sí que en última instancia me gustaría ofrecerles, ¿no?, o apuntalar algunas técnicas que utilizamos aquí en consulta y que a posteriori pues en otros vídeos iremos desarrollando y explicando con más detenimiento. Frente a la sobreactividad fisiológica, cuando sentimos estrés, desde toda esa reactividad fisiológica que solemos sentir, utilizamos técnicas que se denominan técnicas de desactivación fisiológica, es decir, respiración y relajación. Todas aquellas técnicas que nos ayuden a relajarnos, ya sea a través de un mecanismo consciente, repetitivo, como una respiración consciente, o una relajación a través de técnicas de Jacobson, de relajación de Jacobson, o autógenas, o incluso actualmente, pues mantener actividades como la meditación, el yoga, el deporte, etcétera, pues nos ayudarán a desactivar esa parte fisiológica y nos ayudará a regular la respuesta del estrés. También en la parte más cognitiva utilizamos técnicas para poder reconducir esas valoraciones que hemos indicado, tanto primarias como secundarias, para que las decisiones que tomemos frente a las valoraciones, es decir, cuando nos encontremos frente a un estresor, que podamos reestructurar, valorar, cuestionar todos esos pensamientos, todas esas valoraciones que nos lleva a excedernos en nuestra respuesta frente al estímulo. Por tanto, técnicas como la parada del pensamiento, autoinstrucciones, la reestructuración cognitiva, debate socrático, es decir, son técnicas cognitivas que nos ayudan a reevaluar la situación de una manera más positiva. También encontramos técnicas de autorregulación emocional que son muy importantes a la hora de encontrarnos en situaciones interpersonales, o técnicas de autocontrol, también importantes para poder afrontar situaciones en las que nos podamos ver expuestos de manera impulsiva, ¿vale? Cuando tenemos un descontrol a nivel emocional en cuanto a la ira. También utilizamos técnicas que nos pueden ayudar a regular y autocontrolar esa respuesta.
técnicas de gestión de la comunicación interpersonal a través de la asertividad, técnicas de empatía, comprensión de la otra persona, saber decir que no. Es decir, hay muchísimas técnicas que nos ayudan, ¿vale?, en el día a día a poder afrontar de manera más adecuada toda esta serie de situaciones que a priori, ¿vale?, a priori no tenemos control sobre las mismas, pero con cierto grado de entrenamiento, conciencia y valoración podemos incluso mejorar nuestros recursos para hacerles frente. Así que de alguna manera les agradezco, espero que valoren positivamente este vídeo, que lo escuchen quizá de manera repetida para poder entender ciertos puntos, que me hagan comentarios, que podamos interactuar, ¿no? Y que, bueno, en última instancia, pues bueno, les dejo un correo de contacto, un teléfono, porque en ocasiones, más allá de la exposición o las ayudas que podamos ofrecer a través de estos vídeos, siempre, pues, hay situaciones en las que requiramos, ¿vale?, o requerimos mayor grado de profesionalidad para hacer frente a nuestra situación del día a día. Así que con todo ello me despido, les agradezco su atención y espero que en próximos vídeos podamos profundizar mucho más en esto que denominamos el estrés. Muchísimas gracias y gracias por su atención.